trastornos de ansiedad. Una clase importante porque es uno de los trastornos más frecuentes actualmente, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo. Hay muchísimos casos de trastorno de ansiedad y son cuadros que se van a presentar en cualquier especialidad que hagan en la carrera, porque por los síntomas que tienen pueden estar presentes en cualquier tipo de especialidad, ¿sí? Antes de empezar con la clase propiamente dicha, yo voy a leer una historia, un resumen de un paciente para que veamos este caso clínico y después vamos a hablar del mismo, ¿sí? Es un paciente, un minuto que me están escribiendo. Bueno, disculpen, cosas que pasan con todas las actividades. Empiezo con el caso clínico. ¿Sí? Es un paciente varón de 34 años que consulta en la admisión de salud mental por presentar intranquilidad, inquietud, irritabilidad, insomnio de conciliación y mantenimiento y disminución del apetito. Refiere que estos síntomas empezaron aproximadamente 8 meses antes de la consulta esa que está realizando, de admisión, y que se fueron incrementando con el tiempo en cuanto a intensidad. También dice que en los últimos meses están presentes estos síntomas de forma constante todos los días. Agrega que también presenta dificultad para concentrarse, fatiga, sensación de que algo malo va a pasarle en cualquier momento y manifestaciones físicas diversas, como sudoración, taquicardia, palpitaciones, molestias gastrointestinales, contracturas musculares y dolores inespecíficos varios. Debido a todos estos síntomas que él refiere, consultó a un médico clínico quien le realizó un examen físico exhaustivo y también le pidió métodos complementarios diversos y no encontró ninguna causa física que explicara ese cuadro clínico. Y le sugiere que haga una consulta con un profesional de salud mental. Otro dato importante es que el paciente manifiesta en esta entrevista de admisión que en ese momento se encontraba desocupado porque había perdido su trabajo como recepcionista de un gimnasio, justo antes de la aparición de los síntomas que motivan la consulta. Tuvo que mudarse por esta causa con sus padres, quienes lo ayudan económicamente, y refiere que últimamente le está costando bastante buscar un nuevo trabajo debido a lo mal que se siente y que le preocupa mucho su futuro laboral o económico. Este paciente consultó en el año 2021, ¿sí? Un año después de la pandemia. Fue por la pandemia que perdió este trabajo como recepcionista. Bueno, este es el caso clínico. Ahora vamos a hablar de la ansiedad, de los distintos trastornos de ansiedad, y después vamos a hablar al final de este caso nuevamente, ¿sí? Para hablar de los trastornos de ansiedad, primero tenemos que definir qué es la ansiedad, ¿sí? Ansiedad es una sensación de inquietud, de intranquilidad, de nerviosismo, de desasosiego que todos podemos sentir en algún momento de nuestra vida frente a una situación de una amenaza, ¿sí? O sea que en principio tenemos que definir a la ansiedad como una emoción normal dentro del bagaje de emociones que tenemos nosotros. Somos seres emocionales y tenemos emociones que se van a presentar en distintos momentos de nuestra vida, en distintas circunstancias, ¿sí? En situaciones de amenaza, de una amenaza real o imaginaria, de una amenaza interna o externa, aparece la ansiedad, ¿sí? La ansiedad que todos vamos a sentir en algún momento. Y por lo tanto, el primer concepto que tenemos que tener es que hay una ansiedad que es normal y es este tipo de ansiedad, ¿sí? Que ante cualquier situación de amenaza va a aparecer y que puede ser incluso de ayuda para que podamos tomar decisiones o tomar algún tipo de conducta que nos pueda ayudar ante esa situación de amenaza, ¿sí? Así que en principio decir que hay una ansiedad normal, ¿sí? También, como hay una ansiedad normal, si esta ansiedad incrementa su intensidad y supera un umbral, ¿sí?
este incremento de la ansiedad puede hacer que esta ansiedad, que en un momento era normal y que nos era beneficiosa, se transforme en algo patológico, ¿sí? La ansiedad normal favorece la creación, el aprendizaje, la maduración, o sea que es necesario que haya esta ansiedad para que vayamos transitando por distintas experiencias y distintos momentos de nuestra vida de manera exitosa, ¿sí? Pero como les digo, si supera determinado umbral, deja de ser beneficioso, deja de ayudar y se transforma en algo que es todo lo contrario, o sea que nos perjudica. Un ejemplo podría ser que para rendir un examen, ¿sí? Cuando tenemos que rendir un examen, necesitamos tener cierto grado de ansiedad. La ansiedad que nos permita decir, quiero aprobar, quiero que me vaya bien en el examen, quiero dar un buen examen, no quiero que me pregunten y no saberlo. Y eso hace que tengamos la voluntad suficiente como para sentarnos a estudiar en lugar de hacer algo que podría resultarnos, no sé, más cómodo, como salir con amigos o ver una serie de Netflix, ¿sí? Quizás eso es lo que más ganas tenemos de hacer, pero por esta ansiedad ante la amenaza de que no aprobemos, de que nos vaya mal, de que nos pregunten y no podamos contestar, de que no queremos sacarnos mala nota por el promedio o lo que sea, vamos a preferir quedarnos y estudiar, aunque no sea lo que más nos gusta, pero con la idea de que nos ayude en algo en el futuro, ¿sí? Si en esta misma situación de esta ansiedad que es beneficiosa, por ejemplo, cuando nos sentamos, nos sacrificamos, evitamos un montón de actividades que podrían ser más placenteras para poder aprender y dar un buen examen, estamos frente al profesor, nos hace una pregunta, pero estamos tan ansiosos que la mente se queda en blanco, ¿sí? Acá también tenemos ansiedad, pero esta es una ansiedad tan intensa que obnubila nuestras capacidades cognitivas y que nos impide lo que tantos queríamos, ¿sí? O sea que en lugar de poder dar ese examen, de poder demostrar que estudié y hablar con el profesor y transmitirle todo lo que estudié, me quedo con la mente en blanco, no sé qué decir, y esto es todo lo contrario a la ansiedad beneficiosa. Esto es la ansiedad patológica, ¿sí? Entonces el primer concepto que tienen que quedarle es esto: ansiedad es una emoción en determinados niveles, es normal y es beneficiosa, pero cuando supera un determinado umbral se vuelve perjudicial, ¿sí? Esta es la diferencia entre ansiedad normal y ansiedad patológica. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer de esto? ¿No? Otro concepto también importante es que últimamente se está viendo que la ansiedad se le está equiparando a lo que es la angustia, ¿sí? Tradicionalmente se decía que ansiedad tiene que ver con todas aquellas situaciones que se manifiestan más en un conflicto psicológico o emocional, mientras que la angustia tenía una repercusión más física, ¿sí? Como el nudo en la garganta. Actualmente, sobre todo en los manuales diagnósticos, ya no hay una diferencia entre angustia y ansiedad, ¿sí? Se tienden a equiparar y a tratarse como sinónimos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean crisis de angustia o crisis de ansiedad, se está hablando de lo mismo. O cuando vean trastornos de angustia o trastornos de ansiedad, se está hablando de lo mismo, ¿sí? No hay esa diferencia que existía tradicionalmente en cuanto a los conceptos. Una consulta, perdón. Yo había entendido como que el trastorno de angustia era un miedo y ese miedo llevaba a una ansiedad. ¿Es así o interpreté mal? ¿Dónde habías...? Trastorno de angustia es como un ciclo del miedo al miedo. O sea, como... porque hay distintos conceptos, ¿sí? Y también según los distintos autores y las escuelas, o desde qué punto de vista se esté explicando. No es lo mismo lo que es la angustia para el psicoanálisis que lo que es la angustia para los biologicistas, ¿no? Hay distintas palabras que se utilizan a veces como sinónimos, porque es importante hacer una diferenciación. En los manuales diagnósticos, cuando vean crisis de ansiedad o crisis de angustia, es exactamente lo mismo, ¿sí? Y cuando vean trastorno de ansiedad o trastorno de angustia, es exactamente lo mismo. Tradicionalmente puede haber estas diferencias, ¿sí? Y hablando de qué manifestaciones tiene. La angustia más como algo físico, la ansiedad más como una elaboración psicológica, ¿sí? Y lo que se llama miedo en realidad es esa sensación también parecida a la ansiedad, pero ante algo conocido y que es proporcional a lo conocido, ¿sí? Si en este momento entra en León acá, todos vamos a tener los mismos síntomas que podemos tener, no sé, en un ataque de pánico, ¿sí? Nada más que porque está el león no nos parece extraño e inhabitual tener esa
manifestaciones físicas, o sea, se va a acelerar la frecuencia cardíaca porque nuestro organismo necesita que haya más aumento de flujo sanguíneo en los músculos para poder reaccionar frente a esa amenaza, que puede ser la huida, sería lo más sensato frente al león, o la lucha, que sería abalanzarse y ir a pelear contra el león, ¿sí? Esa reacción de actuar frente a una amenaza se hace en milisegundos, ¿sí? Y es lo que nos permite defendernos si creemos que podemos vencerlo, o salir corriendo, huir si creemos que es lo que nos va a ayudar a sobrevivir, ¿sí? Todo esto son, cuando hablamos de ansiedad, de angustia, de miedo, estamos hablando de dotación que tenemos de emociones. Biológicamente los animales también las tienen para sobrevivir, ¿sí? La finalidad de la supervivencia ante las amenazas. El tema es que a veces nosotros los humanos, con nuestra complejidad de mente, podemos empezar a tener, ¿sí?, variaciones de esto que está dotado para que sea activado en determinados momentos y actuar de otras maneras. Ahí es donde empezamos a hablar de patología, ¿sí? Y el concepto de miedo sería entonces esto. Miedo es cuando aparecen síntomas, ¿sí?, que tienen que ver con una activación frente a una amenaza, pero una amenaza que es real y que es proporcional, ¿sí? O sea, sobre todo lo proporcional, ¿sí? Yo estoy poniéndome mal por algo que realmente me está pasando en este momento, ¿no? No es lo mismo que si aparece este león y yo reacciono en este momento, hay que, si en el futuro, cuando me acuerdo que hubo un león una vez, ya no quiero volver a clase por miedo a que aparezca ese león. Ahí esa ansiedad, esa reacción es desproporcionada y no tiene que ver con lo que esté en ese momento amenazando. ¿Se entiende la diferencia entre lo que es una cosa y la otra? Por eso no sé... Claro, eso era lo del trastorno de angustia. Más que nada por el tema, si por un miedo se puede desencadenar un trastorno de ansiedad. Lo que pasa es que el miedo sería algo como puntual según estas definiciones, ¿no?, que me parecen las más importantes para que tengan claro, porque después a veces se utilizan las palabras. Ya vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos los trastornos de ansiedad, el trastorno por pánico, hay una condición que se llama miedo al miedo, ¿sí?, para definir la ansiedad anticipatoria, pero son como uso de las palabras en determinadas situaciones. A mí lo que me gustaría es que le quede claro esto, qué es la ansiedad normal, qué es la ansiedad patológica, que en los manuales actuales angustia y ansiedad sería casi exactamente lo mismo, solo son variaciones pero del mismo síntoma, ¿sí? Y que el miedo es algo más puntual, más localizado y más la reacción proporcional a lo que está sucediendo. Todos están emparentados entre sí, pero no es lo mismo tener miedo a algo que tener un trastorno de ansiedad, ¿sí? Igual ahora cuando vaya definiendo los trastornos quizás se va aclarando el tema, cualquier cosa, si no, lo seguimos hablando hasta que les quede claro. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Otra diferencia que hay que hacer es entre ansiedad primaria y ansiedad secundaria, ¿sí? Ansiedad primaria o la ansiedad como trastorno, la ansiedad secundaria o ansiedad como síntoma, ¿sí? Ansiedad primaria tiene que ver con todas aquellas situaciones en donde la ansiedad es el eje del cuadro clínico que se nos presenta, ¿sí? O sea, todos los trastornos que vamos a hablar nosotros a partir de ahora de trastornos de ansiedad, como por ejemplo los trastornos por pánico, ¿sí?, la ansiedad es el eje de ese cuadro clínico, es el síntoma principal, el síntoma fundamental a partir del cual se desarrolla el cuadro clínico. Esa sería la ansiedad primaria o ansiedad como trastorno, ¿sí? Y después tenemos la ansiedad secundaria, en donde son cuadros clínicos o situaciones donde la ansiedad no es el síntoma fundamental, no es el eje, no es el síntoma cardinal de ese cuadro clínico, sino que es un síntoma más, un síntoma secundario o accesorio dentro de un montón de otros síntomas que puede haber, pero que no es la causa de ese cuadro clínico, ¿sí? Y cuando hablamos de ansiedad secundaria, podemos hablar de ansiedad secundaria, por ejemplo, enfermedades físicas. Por ejemplo, en el hipertiroidismo. El hipertiroidismo es un cuadro clínico en donde uno de los síntomas que puede haber es la ansiedad. La ansiedad no es el eje de ese cuadro clínico. El cuadro clínico es la alteración de la glándula tiroides, que tiene un síndrome y dentro de ese síndrome está la ansiedad, así como un síntoma más accesorio o secundario.
Entonces puede ser secundaria a cuadros clínicos como hipertiroidismo, como feocromocitoma, como tromboembolismo pulmonar. Y es importante saber que existen enfermedades físicas que cursan como con ansiedad en su cuadro clínico. Me dijo Sonia que dejemos evolucionado que fuimos, que no lo hicimos, y que pasamos mañana. Nosotros tenemos Sí, que pasar vos mañana. tenés los datos de la paciente, sí, yo no los tengo. Lo mando. Ya fueron, están insistiendo, y hablé con su me dijo, no, van mañana, ya guardia y eso. Creo que vayamos mañana nosotros, que vaya esta mañana. Yo le había dicho a Sonia. Y si no, tienen que hacer el repetido para mañana. Si vos no podés mañana, entonces... Yo le había dicho a la secretaria que se lo manden mañana. Bueno, Pero nosotros firmamos que fuimos hoy. Sí, está bien. Pero yo también estoy mañana. Mañana voy a ir. Es que lo mandé al formulario. Ah, listo. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Estábamos hablando de ansiedad secundaria, ¿no? Secundaria a enfermedades físicas. También hay una ansiedad secundaria a otros trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, en esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica que se genera por una disgregación del aparato psíquico, ¿sí? Que produce un cuadro psicótico. Este cuadro psicótico puede tener dentro de sus síntomas la ansiedad, pero la ansiedad no es la causa de la esquizofrenia, ¿sí? Es la disgregación del aparato psíquico, pero puede aparecer como un síntoma más, o sea que acá también la ansiedad sería secundaria. Y por último tenemos ansiedad secundaria, por ejemplo, al dejar de consumir determinada medicación o sustancia. Sería, por ejemplo, ansiedad del síndrome de abstinencia. Las personas que consumen regularmente, diariamente, dosis altas de benzodiazepinas, si la dejan de tomar de un día para el otro, van a tener un cuadro de ansiedad, en donde uno de esos síntomas van a tener un cuadro de abstinencia, en donde uno de esos síntomas va a ser la ansiedad, ¿sí? O también puede ser la ansiedad como consecuencia del consumo de algunas sustancias, como por ejemplo, no sé, pacientes que consumen cocaína pueden tener este cuadro de intoxicación por esta droga, una excitación psicomotriz, donde la ansiedad va a formar parte de ese cuadro clínico, ¿sí? Entonces, estas serían los ejemplos de cómo la ansiedad puede ser secundaria. Y ahora, a partir de ahora, vamos a empezar a ver los trastornos de ansiedad, en donde vamos a ver la ansiedad como eje de ese cuadro, o sea que va a ser ansiedad primaria, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahora entre la diferencia de ansiedad primaria y ansiedad secundaria, de los ejemplos? No. Bueno, empezamos entonces con los trastornos de ansiedad. Antes voy a hablar de un cuadro que es el ataque de pánico, ¿sí? Ataque de pánico o crisis de ansiedad o crisis de angustia. No es un trastorno, ¿sí? Vamos a definir lo que es un ataque de pánico y después vamos a ver la diferencia con lo que es el trastorno por pánico, que es algo distinto. El ataque de pánico es un episodio de ansiedad, es una ansiedad episódica. Episódico quiere decir que tiene un principio y un final, ¿sí? El principio puede ser de una manera abrupta, de un momento para el otro, que es muy frecuente que aparezca de esa forma. Yo estoy hablando ahora con ustedes y de un momento para el otro empieza a aparecer una ansiedad muy intensa con un cuadro clínico muy florido, ¿sí? O muchas veces puede empezar más solapadamente, pero no es la más frecuente, ¿sí? Más frecuente que aparezca más abruptamente. Y la duración es variable, no hay una duración precisa. Lo más frecuente puede ser entre 5 o 10 minutos hasta 50 minutos, una hora, ¿sí? Es lo que más frecuentemente aparece. Esto no quiere decir que no haya otros cuadros de ataque de pánico que pueden ser distintos a esto, pero lo más frecuente es en esta duración. O sea que es un cuadro episódico que tiene un comienzo, tiene un final, ¿sí? Y que puede aparecer de distintas maneras, frecuentemente de manera abrupta de un momento para el otro.
y se caracteriza por tener síntomas físicos y síntomas psicológicos, ¿sí? Los síntomas físicos pueden ser muy diversos, pueden estar referidos a distintas partes del cuerpo, a distintos aparatos del cuerpo, van a ser muy variables. Por eso es que cualquier especialidad que ustedes sigan, ¿sí?, el paciente puede consultar por algún síntoma físico de la especialidad a la que se dediquen, pero que sea de causa ansiosa, ¿sí? Entonces es importante conocer los que son los cuadros de ansiedad para poder hacer los diagnósticos diferenciales. Así como puede haber distintos tipos de síntomas físicos en el ataque de pánico, hay algunos que son los que más asustan a los pacientes, o los que más llaman la atención y por lo tanto son los que se describen más frecuentemente porque son los que llevan a la consulta, sobre todo de manera urgente. Me dijo que hagan el reído. Gracias. Listo. Doctor, disculpe, ¿un ataque de pánico sería un ataque de ansiedad o algo así? Claro, ataque de ansiedad, ataque de angustia, crisis de ansiedad, crisis de angustia. Sí, ataque de ansiedad se le dice más informalmente, ¿no? En realidad sería crisis de ansiedad, crisis de angustia o ataque de pánico. Como le dije, hay ciertos síntomas físicos que tienen la capacidad de poder movilizar mucho más al paciente, de asustarlo mucho más y de generar que vayan a consultar. Estos síntomas son el dolor precordial, o sea, el dolor del pecho, muy intenso, ¿sí?, que asusta muchísimo a los pacientes porque creen que se van a morir. Ellos dicen de un ataque al corazón, de un infarto, de un ataque cardíaco, ¿sí?, porque es muy, muy intenso, igual a los que aparecen en un infarto agudo de miocardio. La sensación de falta de aire también asusta mucho al paciente, ¿sí? Tienen la sensación de que no pueden respirar bien, se van a asfixiar, eso los desespera, creen que tiene algo, alguna obstrucción o que tienen alguna patología respiratoria que les está generando esa sintomatología, ¿sí? Y a veces también algo que los asusta mucho es cuando tienen cefaleas muy intensas, ¿sí? Tienen miedo de que les va a agarrar una ACV. Entonces eso también a veces hace que se asusten mucho. Pero el cuadro clínico puede ser muy variable, ¿sí? Como le dije, puede presentar distintas partes del cuerpo como sintomatología o síntomas de distintos órganos, y las combinaciones también pueden ser muy variables, distintas para cada situación y para cada paciente. Pero lo que ustedes tienen que saber es que hay síntomas físicos, ¿sí? También puede haber, por ejemplo, mareos, náuseas, vómitos, sensación de dificultad para tragar, nudo en la garganta, aumento o disminución de la presión arterial, taquicardia, palpitaciones, parestesias que son como hormigueos o adormecimiento de las extremidades, sensación de que se van a desmayar, que las piernas no les responden, que les tiemblan las piernas, que se van a caer al piso porque las piernas no lo van a sostener. O sea, como ustedes ven, las manifestaciones pueden ser muy variadas y muy diversas y pueden combinarse de distintas formas en los distintos pacientes, ¿sí? Pero tienen que tener claro que entonces cuadros de ansiedad tienen síntomas físicos, ¿sí? Y que la intensidad y la manera en la que se sienten son muy parecidos a los síntomas producidos por cuadros realmente orgánicos, ¿no? Otras manifestaciones pueden ser emocionales o psicológicas. Algunas ya le hablé al describir los síntomas físicos, que es el miedo, ¿sí? Estos síntomas físicos que hacen que tenga miedo a asfixiarse, miedo a que le agarre un infarto, miedo a tener una ACV, esto es una manifestación ya psicológica, el miedo, ¿sí? Que generalmente es miedo a morirse, miedo a volverse loco, miedo a descontrolarse. O sea, la ansiedad es tan intensa que genera una obnubilación, una especie de afectación de las facultades cognitivas que hacen que el paciente cree que se está volviendo loco o que crea que esa sensación no la va a poder soportar y que va a salir corriendo, que va a salir gritando. Todo esto es vivido muy angustiosamente por los pacientes, ¿no? Así que estos son también síntomas que están presentes en el cuadro clínico, pero son de naturaleza psicológica. También va a haber otros que se llaman despersonalización o desrealización, ¿sí? Y hay que hacer la diferenciación con otros cuadros clínicos.
la despersonalización y la desrealización va a aparecer en los trastornos de ansiedad, en el ataque de pánico, solo en el momento del ataque de pánico. Y se caracteriza por la desrealización, es la sensación de desconocimiento del medio que me rodea. Si yo estoy acá, me agarra un ataque de pánico y esa ansiedad tan intensa hace que no entienda muy bien dónde estoy, no sé muy bien dónde estoy, no sé muy bien qué hago acá. ¿Sí? Eso es la desrealización. Mientras que la despersonalización es esa misma sensación de no entender muy bien, pero con respecto a uno mismo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo yo acá? O a veces es expresado por los pacientes como, por ejemplo, con sensaciones como de sentir que se salen del cuerpo, sensación que se miran desde afuera, o sensación como que la vida va en cámara lenta, o que están mirando todo a través de un cristal, ¿sí? De un vidrio. Son distintas maneras en las que los pacientes que están pasando por episodios de despersonalización como consecuencia de un ataque de pánico describen esa experiencia. ¿Sí? Entonces, estas serían más las manifestaciones de índole psicológico o emocional. ¿Alguna pregunta o duda con respecto al cuadro clínico, tanto los síntomas físicos como los síntomas psicológicos o emocionales? ¿No? ¿Queda claro? ¿Sí? Acuérdense que estos síntomas van a aparecer de un momento para el otro, que tienen un comienzo y un final, que están de manera episódica, o sea, son episodios de ansiedad, y la característica distintiva dentro de los cuadros de trastornos de ansiedad es que la ansiedad del ataque de pánico es una ansiedad extrema, una ansiedad intensa, ¿sí? Desesperante. Por eso se habla de pánico, ¿sí? El mismo nombre lo dice, el paciente está totalmente desbordado de ansiedad, desesperado por el pánico que siente, ¿sí? Esa es la característica, episódica y muy intensa. ¿Tiene el riesgo de descompensar alguna enfermedad de base que tenga el paciente que no tenga que ver con causa salud mental? Y puede ser que algún cuadro emocional, un cuadro psicológico como es la ansiedad del ataque de pánico, afecte un cuadro previamente, ¿no? Si yo tengo alguna alteración cardiológica o de la frecuencia cardíaca, tener una taquicardia muy intensa, puede generar alteraciones que compliquen ya cuadros orgánicos preexistentes. ¿Alguna otra duda o pregunta? En relación a este miedo, ¿el paciente va a tener un miedo en relación a algo concreto, real, o muchas veces un miedo que no sabe explicar? Sí, también puede tener el miedo, la sensación de, o sea, porque está esa ansiedad, ¿sí? Que a veces la dirigen porque interpretan los síntomas físicos de una determinada manera, pero a veces cuando piensan que van a salir corriendo o gritando es porque tienen una ansiedad está ahí desbordándola, pero no entienden qué les pasa. Y son sensaciones que los desesperan y los angustia mucho, les hace mucho mal. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, un paciente que tiene este cuadro clínico es un paciente que muy frecuentemente concurre a las guardias, ¿sí? Como son síntomas que aparecen de un momento para el otro, sobre todo cuando son las primeras veces que se presentan. Cuando nunca tuvo un ataque de pánico y aparece la primera vez, van a la guardia creyendo que tienen algo físico. O sea, el paciente no piensa que tiene ansiedad, el paciente siente que tiene algo físico. Entonces consulta a la guardia, principalmente, como dije, por el dolor precordial, por la sensación de asfixia. Entonces, ¿qué se hace? Primero, descartar causas orgánicas. O sea, se va a hacer todos los estudios y los exámenes físicos necesarios para descartar causas orgánicas. Si yo creo que, no sé, si el paciente viene con dolor precordial, primero le voy a hacer un examen físico, lo voy a ocultar, le voy a hacer un electrocardiograma, le voy a pedir enzimas cardíacas para descartar un infarto agudo de miocardio. Si creo que no puede respirar, le voy a ocultar y voy a ver que su aparato respiratorio funciona correctamente o adecuadamente antes de descartar la causa orgánica, antes de hacer el diagnóstico de ataque de pánico. ¿Sí? Entonces, siempre descartar causa orgánica. Una vez que se descarta la causa orgánica, se habla con el paciente y se tranquiliza al paciente. Esto también es muy importante, ¿sí? Se dice que lo que está sintiendo no es causado, no es originado por lo que tanto teme, sino que es causado y originado por algo más psicológico o emocional, que es la ansiedad. Y se le explica lo que es. Esto es importante, porque el paciente tiene que tener una explicación de lo que le pasa. En otros momentos donde no se conoce con mucha
con mucho detalle lo que eran los trastornos de ansiedad y menos el ataque de pánico, se le decía no tenés nada, ¿sí? Entonces se mandaba un paciente que sentía un dolor precordial terrible en el pecho, de que no estaba pudiendo respirar y no se hacía nada porque no tenía supuestamente nada. Esto ponía peor a los pacientes, ¿no? Porque tener síntomas tan intensos que son similares a los del cuadro clínico. O sea, un paciente que tiene un dolor precordial es igual al paciente que tiene un infarto de miocardio. O sea, la angustia y el malestar que siente por el síntoma físico originado por la ansiedad es igual. Entonces la explicación ayuda y no aumenta más ese malestar que ya viene teniendo el paciente. Así que es importante explicarle esto, y también es importante ayudarlo con la sintomatología que presenta. ¿Sí? Si vemos que tiene esta ansiedad intensa que le está generando esos síntomas, tenemos que darle algo en ese momento que baje rápidamente la ansiedad. ¿Qué recursos farmacológicos creen que es el que se da en personas que tienen ansiedad muy intensa para bajarla rápidamente? Una benzodiazepina. Benzodiazepinas, ¿sí? Las benzodiazepinas, cuando hay cuadros de ansiedad aguda que hay que bajar rápidamente esa ansiedad, son los fármacos de primera línea, los fármacos indicados, ¿sí? Entonces, ¿qué benzodiazepinas conocen? Clonazepam, diazepam, alprazolam, lorazepam, ¿sí? Son los más usados esos en realidad. ¿Sí? Hay un montón de otros, pero hay algunos que son de vida media muy corta o ultra corta que no se utilizan mucho porque tienen muy poco efecto, ¿sí? El que más se usa, el que más usamos ese es clonazepam, porque tiene una vida media larga y porque tiene una gran potencia. Se da una dosis que actúa con mucha potencia y que es muy efectiva, ¿sí? El alprazolam también se utiliza. Y el lorazepam también se puede utilizar, sobre todo en pacientes que tienen afecciones hepáticas, y como el lorazepam no pasa por el hígado, no afecta el hígado, entonces se le da como medicación en ese tipo de pacientes. A veces el paciente, por los síntomas que presenta, no puede deglutir, no puede tragar el comprimido, ¿sí? En esos casos hay que darle por vía parenteral, por vía intramuscular, ¿sí? Por vía intramuscular. No está indicado científicamente la vía parenteral en esos momentos. Off-label, ¿sí? Algunos se lo dan, pero en realidad es intramuscular. ¿Y por cuánto tiempo se lo toma? Sigue siendo el cuadro agudo. O sea, el ataque de pánico tendría que pasar rápidamente. Nosotros ya hablamos de la duración. A veces hay ataques que se repiten en el mismo momento, no son los más frecuentes. Mientras el paciente siga teniendo síntomas, hay que darle medicación para tratar de ayudarlo. Acá también entra en juego el arte de medicar. No es lo mismo un paciente que viene por primera vez a tomar una benzodiazepina que un paciente que ya viene tomando. Un paciente que ya viene tomando probablemente haya que darle más dosis. No es lo mismo un paciente que sea con una contextura física delgada que sea un paciente más robusto, porque también según la masa corporal va a ser la dosis que vamos a dar. Entonces se medica según nuestros conocimientos para lo que pensamos que puede empíricamente ayudar a ese paciente. Si esa dosis no es suficiente, se le puede dar otra dosis, se le puede aumentar si en un determinado tiempo no ha bajado. Como la benzodiazepina actúa rápidamente, a los 15 minutos ya tendría que estar haciendo efecto, ¿sí? Y el paciente se tendría que tranquilizar, independientemente también de que hablarle y otras cosas que ya vamos a hablar encima lo ayudan. La vía sublingual es más rápida. La vía sublingual es más rápida porque evita que se absorbe directamente en la lengua, ¿sí? Es una consulta. ¿Es el paciente la crisis generada justamente por una crisis de abstinencia a la benzodiazepina? Una crisis de abstinencia a la benzodiazepina, sí que hay que dar benzodiazepina, esa sería la indicación de la benzodiazepina. Claro, pero ahí deberíamos ir sacándolo de a poco, aumentando la dosis. Pero eso ya es a largo plazo. O sea, no es en la urgencia de que estamos hablando de la guardia, que estamos tratando el paciente con el ataque de pánico. Ahí ya estamos hablando de otro cuadro, ¿sí? No es lo mismo tratar un cuadro de ataque de pánico a tratar un cuadro de abstinencia de benzodiazepina. El ataque de pánico, ansiedad primaria, tengo que tratar la ansiedad. La abstinencia de benzodiazepina, ansiedad secundaria, tengo que ver por qué el paciente toma y
si está tomando por su propia cuenta, si es adicto a las benzodiazepina, ya es otra situación. Ya la van a ver probablemente en otra clase donde hablemos de intoxicación o de adicción. Y en el caso del ataque de pánico, le damos al paciente una benzodiazepina y después se mejora, le decimos que se vaya a su casa y después que vuelva nuevamente al hospital, ¿o cómo es? Le damos pauta de alarma, le podemos decir que vuelva nuevamente al hospital si aparecen los síntomas, derivar a un profesional de la salud mental, y si nosotros creemos que puede haber posibilidad de que vuelva a aparecer, le dejamos una dosis de mantenimiento de esa benzodiazepina para que la tome en caso de que aparezcan los síntomas, o reglado según nuestro criterio de ese momento, ¿sí? Hasta que vea al profesional de salud mental. O si no, directamente, si no queremos darle nada, que vuelva en caso de tener ese cuadro. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, entonces damos la benzodiazepina y derivamos a los profesionales de salud mental, ¿sí? Que se va a evaluar cómo sigue ese tratamiento según la evolución del cuadro, porque el ataque de pánico es esto. Yo le describí lo que es un ataque de pánico aislado, el ataque de pánico como entidad aislada, como episodio de ansiedad. Muchas veces el ataque de pánico aparece una vez y no vuelve a aparecer nunca más, ¿sí? O se repite un par de veces y no vuelve a aparecer nunca más. En ese caso nosotros describimos estas situaciones como episodios de ataque de pánico o episodios de crisis de ansiedad. ¿Sí? Existe un cuadro clínico que esto ya sí es un trastorno, que se llama trastorno por pánico, que para que nosotros podamos tratar, hablemos de trastorno por pánico, tiene que haber otras características. Pero hasta ahora yo estoy hablando de ataque de pánico, ¿sí? Ataque de angustia y de ansiedad. ¿Alguna pregunta? ¿No? También se le puede ayudar al paciente muchas veces con algunos otros tipos de mecanismos, como son, por ejemplo, ciertas técnicas de relajación que se usan no solo en el momento del ataque de pánico o en la ansiedad por ataque de pánico, sino en otros trastornos de ansiedad, ¿sí? Como por ejemplo el respirar, ¿sí? Hay momentos en donde el paciente, sobre todo estos pacientes que están teniendo la sensación de falta de aire, creen que el respirar rápido y superficial va a hacer que respiren mejor. Entonces sienten que no pueden respirar bien y empiezan a respirar rápido y superficial. Esto genera una hiperventilación, ¿sí? Y la hiperventilación, en lugar de ayudarlos, los empeora, ¿sí? El paciente que hiperventila hay que hacer que deje de hiperventilar, ¿no? Porque la hiperventilación provoca una disminución de la concentración del dióxido de carbono en los pulmones, una alcalosis respiratoria que va a generar aumento del pH y alteraciones metabólicas generales. Y esto puede hacer que aparezcan más síntomas, mareo, más parestesia, más hormigueo, más sensación de adormecimientos en las piernas, en los brazos, en las manos. Entonces hay que tratar de que el paciente, si está hiperventilando, hacer que en lugar de que respire rápido y superficial, respire más lento, ¿sí? Y que lo haga de una manera más profunda. Para eso se utilizan estas técnicas de respiración, que les digo, también se pueden utilizar en otros tipos de trastornos de ansiedad. Se hace que el paciente inspire contando hasta 4, mantenga la respiración contando hasta 4, expire contando hasta 4, vuelva a contar hasta 4, vuelva a inspirar, mantenga, y así sucesivamente, ¿sí? Esto se llama respiración en cuadrado, ¿sí? Inspira, retiene, expira, cuenta hasta 4, inspira, y así una y otra vez. Esto hace que esa respiración rápida y superficial se vuelva lenta, ¿sí? Que respire mucho más lentamente, y por lo tanto ya no hay hiperventilación y no aparecen esas alteraciones metabólicas. Y esto también ayuda porque al paciente concentrarse en su respiración, estar contando y estar con su atención plena en su respiración, está con su atención en el aquí y el ahora, y hace que todos esos miedos a morirse, a volverse loco, o cualquier otro tipo de idea de ansiedad anticipatoria que puede estarle pasando, desaparezca porque tiene su atención puesta en el aquí y ahora, ¿sí? Es por eso que estas técnicas son muy buenas para disminuir no solo la hiperventilación, sino también la ansiedad en general, ¿sí? Doctor, en el caso del tratamiento farmacológico y no farmacológico, yo como médica tengo que hacer sí o sí el farmacológico, o puedo hacer solamente el no farmacológico.
No, cuando tiene ansiedad y el cuadro de ansiedad, si no pasó el cuadro de ansiedad y el paciente está muy ansioso, es mejor ayudar con el tratamiento farmacológico y lo otro como complemento, ¿sí? Pero un paciente, lo que pasa es que los cuadros de ansiedad, el ataque de pánico son cuadros muy intensos. El paciente está desesperado, hay que bajar la desesperación. Y muchas veces cada paciente reacciona a su manera. A veces me preguntan cómo lo tranquilizamos. Uno es hablando. Hay pacientes que no quieren que se le hable. Hay pacientes que se tranquilizan cuando se los abraza, se los tranquiliza. Hay pacientes que no quieren que se los toque. Hay pacientes que no quieren que se les acerque. Entonces, sí o sí darle la medicación para que empiece a actuar y a partir de ahí podemos hablar, si podemos hacer que respire, como complemento a ese otro tratamiento. Una consulta, ¿puede haber casos que no quieran la medicación por estar, viste, que en despersonalización y no querer en ese cuadro, o sea, esa ansiedad, o sea, el paciente sigue estando ansioso, sigue dándose cuenta que está ansioso. Pueden haber pacientes que no quieran tomarla, pero si no la quiere tomar, se le explica que los síntomas no van a bajar, que es necesario. Es consciente de su cuadro, ¿sí? Sí. No es el que está en un estado de psicosis que no entiende, ¿sí? Esto es importante. Hay cuadros psicóticos como la esquizofrenia, donde también puede aparecer la desrealización y la despersonalización. Pero esto sucede por otro cuadro, otro mecanismo distinto. No es la ansiedad la que genera esa desrealización y esa despersonalización, sino en el cuadro de la esquizofrenia, por ejemplo, es lo que yo le dije anteriormente, la disgregación, la fragmentación del aparato psíquico, ¿sí? Sobre todo en los principios, cuando se está instalando la esquizofrenia, en lo que se llama el trema, que es una primera etapa así como de experiencias raras con respecto al mundo, sienten que el mundo está cambiando, que el mundo no es el mismo, que el mundo es distinto, o sienten que ellos mismos están cambiando, que ya no son los mismos, que hay algo distinto en ellos. Esto está frecuentemente descrito en los cuadros de trema, que son los inicios del cuadro de esquizofrenia, ¿sí? Esta extrañeza con respecto al mundo y ellos mismos también se llama desrealización y despersonalización, pero no es causado por ansiedad, es causado por la fragmentación del aparato psíquico y tiene la característica que está presente casi todo el tiempo, no solamente en el ataque de ansiedad, como pasa con el ataque de pánico, ¿sí? Está presente todo el tiempo. El ataque de pánico es por la ansiedad desbordante que afecta a las cogniciones, mientras que acá es por la disgregación del aparato psíquico y pueden aparecer otras manifestaciones como pueden ser ideas delirantes o alucinaciones. Entonces los pacientes a veces sienten que la cara le está cambiando, que realmente le cambia la forma de la cara, lo sienten físicamente o sienten que su cuerpo se movilizan sus órganos adentro de ellos, que se le achica o se le agranda el corazón, los pulmones, o sea, son alucinaciones, ¿sí? Que tienen que ver con alucinaciones anestésicas de movimiento adentro de su cuerpo, ¿sí? Es algo completamente distinto. Acá el cuadro es una psicosis y el tratamiento es otra cosa, ¿sí? Entonces diferenciar lo que es el ataque de pánico, la desrealización y despersonalización del ataque de pánico de estas otras situaciones, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta con respecto a eso? ¿No? Y también a veces al paciente hay que explicarle, para tranquilizarlo, esto que hablé yo anteriormente, ¿no? ¿A qué se debe el ataque de pánico? El ataque de pánico se debe a la desregulación del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que ante una sensación determinada que tiene el paciente se dispara como si apareciera un león acá en estos momentos, ¿sí? Y tenemos las mismas manifestaciones físicas y emocionales que podríamos tener si hay un peligro real, o si aparece alguien con un arma y nos apunta en este momento, también vamos a tener las mismas manifestaciones, pero no nos va a parecer extraño, ¿sí? Porque es acorde a esa situación. Vamos a necesitar también salir corriendo, luchar, entonces todo eso es empezar a respirar más rápido, la taquicardia, la sangre que tiene que ir a los músculos, todo eso es necesario para defenderse o para huir, sobrevivir. Acá en el ataque de pánico eso no pasa, y esto se le explica al paciente por qué siente lo que siente y cuál es el mecanismo que está actuando. Para que entienda mejor, se le dice que es como la alarma de un auto, ¿sí? La alarma del auto está diseñada para que empiece a sonar, para que se active cuando alguien quiere entrar a ese auto, cuando alguien quiere forzar ese auto. Pero a veces la alarma del auto se dispara sin que haya ni siquiera nadie cerca. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Se dispara esta activación del sistema nervioso autónomo, del sistema del simpático, sin que haya una razón aparente o proporcional a lo que se está sintiendo.
porque razones siempre hay. Y esto también es lo que después va a haber que estudiar y averiguar en el paciente, porque ese paciente está teniendo esta ansiedad, qué amenaza interna, externa, real o imaginaria está teniendo para que, consciente o inconsciente, para que esté pasando lo que está pasando. ¿Sí? O sea, la causa siempre existe, nada más que a veces no es evidente, por eso el tratamiento con profesionales de la salud mental. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Este es ataque de pánico, tratamiento del ataque de pánico. ¿Sí? Vamos a pasar ahora al trastorno por pánico, que yo lo hablé anteriormente. Esto sí es un trastorno. ¿Sí? Se habla de trastorno en psiquiatría, todos los trastornos que ustedes hablan en psiquiatría tienen que tener ciertos requisitos para que hablemos de trastorno. Es trastorno cuando genera un malestar clínicamente significativo o cuando genera una disfunción muy grande en la vida de la persona. El trastorno por pánico quiere decir que tiene que haber síntomas que generen esto, una alteración en la vida